Victoria Cuenca, muy buenas tardes. Tenemos muchas noticias para dar en esta sección, en esta primer bloque de noticias de actualidad. En primer lugar, nos vamos a ir a Alhama de Murcia. A ver, este señor entra en un bar con un cuchillo. Ya lo hemos visto, de grandes dimensiones, pero ¿cuál era la intención de este hombre? Pues estaba bastante alterado y fíjate que los agentes de la policía local de Alhama de Murcia, que fueron los primeros en intervenir en esta historia, pues lo habían entrevistado minutos antes, porque fue el propio individuo el que había llamado a la policía diciendo que en su casa habían entrado a robar. Cuando llegaron los agentes, pues la verdad es que no vieron absolutamente nada extraño. Le dijeron que, bueno, pues que a pesar de que no habían encontrado en ese momento a ningún intruso dentro de la vivienda, que podía interponer esa denuncia. El hombre dijo, bueno, pues que no tenía ningún tipo de intención de poner esa denuncia y los agentes se marcharon. No contaban con que minutos después, muy poquitos minutos después, en torno a las 6, 7 de la madrugada, de la mañana, bueno, pues recibieran una llamada diciendo que había un tipo con un cuchillo de grandes dimensiones en una cafetería, que además a esa hora estaba llena de gente que va a desayunar, trabajadores y demás. Es una de estas cafeterías que tiene un horario muy temprano. Sabemos que a esas horas se llena pues de trabajadores que tienen ahí pues el punto de encuentro de tomarse ese café, esa tostada antes de ir a trabajar, y estaba lleno de gente. Cuando llegan se encuentra con que es el mismo individuo con el que se habían entrevistado en su casa. Se puso muy nervioso, tanto que cuando los agentes fueron a detenerlo sufrieron bueno, pues varias heridas por parte de este asaltante. Hemos hablado con algunos de los testigos. Son muchos los bares y cafeterías de toda España que abren muy temprano para dar el desayuno a mucha gente que comienza su jornada laboral prácticamente cuando todavía no ha amanecido. Fue lo que sucedió en esta cafetería y en otra de la entrada de Alhama de Murcia alrededor de las 7:30 de la mañana, concretamente en esta en la que nos encontramos. Un hombre se apalancó con un cuchillo jamonero que amedrentó evidentemente a toda la clientela. Fue él mismo quien llamó a la policía local, que finalmente terminó deteniéndolo. Igual que el cristal está empañado ahora mismo, estaba el día que se produjo la detención. Vosotras estabais aquí dentro y sí que lo visteis pasar en varias ocasiones, ¿no? Sí. Cuéntame. Iba con el cuchillo por la mano, con un cuchillo jamonero. Y ya está, y vino la policía, 3 guardias y lo detuvieron ahí. Vosotros enterasteis por los gritos, sí, pero previamente lo habíais visto pasar con el cuchillo. Yo no, la gente del barrio, yo no. Porque era muy temprano, creo que eran las 7 de la mañana o así. Estaba bastante concurrido, ¿no? El bar, a pesar de ser tan temprano. Sí, había gente, sí, porque va la gente del café por las mañanas, sí. Luego vinieron a comprar pan. Sí, ¿Cómo lo vivieron? Nada, pues nada, tampoco fue muy ese. La gente pues ya está, a algunos se les va la cabeza y ya está. Estaría un poco, yo qué sé, motivado ese día, no sé. ¿Había pasado también por el ambulatorio, me has comentado? Sí. Sé que estaba buscando porque le habían robado algo de eso y estaba enfadado. Pues fíjense ustedes que ante la actitud del detenido, la policía tuvo que utilizar o amenazarle con que iba a utilizar la Taser, que es la pistola láser que ellos utilizan, porque el hombre estaba muy violento. Estaba fuera de sí, todo como decía esta mujer, esta camarera, pues estaba enfadado porque él estaba convencidísimo de que habían entrado en su casa a robar. No sabemos si con ese cuchillo la pretensión que tenía era salir a ver si veía por las inmediaciones a los ladrones que él había visto en el interior de su casa, pero estaba pues bastante violento y bastante alterado. Por eso, bueno, pues llegaron a amenazarle efectivamente con ese arma que llevan algunos policías locales, en este caso en Alhama de Murcia. Bueno, pues estos agentes lo llevaban, no llegaron a usarlo. Esto lo que hace es que inmoviliza al sujeto precisamente si está en una situación así. De hecho, este tipo de armas ¿no? de defensa para los policías locales es pues para evitar tener que llegar pues a otro tipo de conflicto. Lo que hace es inmovilizar al sujeto y bueno, pues así de esa manera pues ya lo pueden, por ejemplo, pues ponerle las esposas tranquilamente, algo que ellos no podían hacer por el estado en el que estaba. De hecho, pues esas agresiones fue al intentar ponerle las esposas y él portar ese cuchillo que no soltaba ni a la de tres. Hemos hablado con esa empleada de esa cafetería que lo presenció absolutamente todo, pero de cerca había también otro comercio, en concreto un estanco, que también vieron lo que había ocurrido. Escucha. Tú tienes un negocio que está al lado de la cafetería, sí. Y que además también abrís muy temprano. Muy temprano, abrimos siempre aproximadamente 8:15 estamos abiertos. Yo suelo tomar el café en la cafetería que ocurrieron los hechos y claro, me sorprendí el movimiento que había un movimiento bastante raro. Acaban de llegar los municipales, se llevaban esposaban a una persona que parece ser que llegó con un cuchillo de estos jamoneros grandes
Y él mismo llamó a la policía, diciendo que le habían robado a él, algo así. Claro, la policía lo vieron con el cuchillo en la mano, la policía lo primero le dijo, deje usted ese arma ahí, déjelo ahí, el hombre se arrinconó, incluso la policía le dijo, escúchame, o dejar el cuchillo te disparamos con una tacha, y estaban con una tacha, no estaban con fuego. La policía fueron súper correctos, hasta que pudieron reducirlo, lo esposaron y se lo llevaron, es que no hay más. Ahora, los que estuvieran desayunando a esa hora y presenciaran de primera mano el conflicto, debieron de vivir un momento muy amargo. Fue un espectáculo gratis, pero un momento malo. Malo en el momento que el guardia sacó la tacha y amenazó al hombre, porque el hombre llevaba el cuchillo en la mano. Cuchillo de dimensiones bastante grandes. Claro, la gente se apartó un poco, el hombre se arrinconó, la policía correctamente lo redujeron, lo expulsaron y se lo llevaron. La cosa estaba movidita en Alhama de Murcia porque justo antes de este suceso que les estamos contando hubo otro en otro bar con dos individuos que estaban también bastante alterados, vamos, ebrios, y uno de ellos llegó a romper lo que ustedes están viendo, esto que es el mostrador donde se ponen las tapas. Fíjate esa vitrina que es de un cristal bastante grueso, efectivamente estaban consumiendo bebidas alcohólicas, son unos, dos tipos que tienen domicilio en Bilbao, no sabemos si es que estaban ahí pasando unos días, pero lo que no paraban era de pedir bebidas alcohólicas, de consumirlas y estar bastante alterados. Según ha comentado pues una de las empleadas de este bar, donde ha estado nuestro compañero José Francisco Bayona, es que fue el que aparentemente estaba más tranquilo de los dos, el que terminó reventando esa vitrina, y eso fue un poco pues lo que sorprendió a todos. Una mañana, pues como bien decías, bastante movidita en Alhama de Murcia. Marroquí, y se sentaron allí, uno parecía un poco alterado, entraba, salía, y luego como yo lo vi un poco ya medio raro, me pidieron para beber y yo no le quise poner. Uno estaba que decía cosas, el que entraba y salía, pero el otro estaba ahí sentado calladito, y luego empezó a sacar su DNI, dijo que era español, que era no sé qué, no sé cuánto, el que estaba callado, y de pronto se levantó, porque estaba sentado en un taburete, se levantó y le tiró un puñetazo a la vitrina que la mandó dentro de la barra y bueno, se rompió entera. ¿Qué es lo que había en la vitrina en ese momento? Pues teníamos las tapas, bueno, la vitrina con las tapas ¿Del día? del día, sí. El estruendo y el ruido debió de ser terrible. Claro, y los cristales en el suelo, que quedó hecha triza la vitrina. ¿Había mucha gente en el bar en ese momento? No, en ese momento no había mucha gente. Pero los clientes que estuvieran se asustarían. Claro, normal. Y yo misma, porque al escuchar el golpe y luego ver los cristales ahí, que no se podía ni pasar, porque tenía que pasar por encima de los cristales. Y nada, eso fue lo que pasó. Llamé a la policía y vino enseguida y estuvieron hablando con ellos y bueno, estuvieron un buen rato aquí y luego se fueron. No, lo que no llevarían es ningún tipo de arma blanca, cuchillos o sí. No, yo no vi nada de eso.